Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. ¿Alguna vez has oído hablar del misterioso libro de Enoc? ¿Por qué fue excluido de la Biblia? ¿Y qué conexión tiene Enoc con el poderoso ángel Metatrón? Desde antes de la creación del mundo ya existía el Mesías. Se dice que algunos ángeles descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y dieron origen a gigantes temibles. Y en el futuro, cuando llegue el Apocalipsis, los justos recibirán armas para castigar a los opresores. Espera, ángeles caídos, gigantes, un juicio final. Suena a algo bíblico, ¿verdad? Pues no, esto no está en la Biblia, sino en el libro de Enoc, un antiguo texto religioso que fue dejado fuera del canon oficial. Es decir, es un libro apócrifo que la mayoría de las ramas del cristianismo y el judaísmo no aceptan. Solo la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y Eritrea lo incluyen en su versión de la Biblia. Este libro habla del origen de los Nefilim, de la caída de ciertos ángeles, de por qué el diluvio fue necesario y hasta da una visión profética del reino del Mesías. Desde hace tiempo muchas personas han pedido un video sobre este tema, ya que el libro de Enoc es muy mencionado en internet, pero pocos conocen su verdadero contenido. Y más allá de cualquier creencia, este texto es fascinante desde un punto de vista histórico y cultural. Pero antes de entrar en los detalles de su contenido, exploremos el origen de este libro y el contexto en el que fue escrito. El libro de Enoc no es un solo texto, sino una recopilación de fragmentos escritos en diferentes épocas y lugares. Se cree que su origen se encuentra entre los siglos II y I a.C., aunque algunos estudiosos amplían esta fecha hasta los siglos XIII a.C. y d.C. Sin embargo, no fue escrito por Enoc, el personaje bíblico, sino que se le atribuye a él como narrador. Se piensa que fue redactado en hebreo y arameo por comunidades judías fariseas o jasídicas. Existen varias versiones del libro de Enoc, pero la más completa se encuentra en la Biblia ortodoxa etíope, donde se le conoce como Purnano Enoc o Libro de los Secretos de Enoc. Esta versión está escrita en Ge'ez, el idioma litúrgico de la iglesia etíope, aunque a lo largo de la historia se han encontrado fragmentos en griego, latín y copto. Algunos de los descubrimientos más sorprendentes sobre este libro se hicieron en los rollos del Mar Muerto, una colección de manuscritos encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto, en Cisjordania. Y su hallazgo fue completamente inesperado. En 1947, un grupo de pastores beduinos perdió una cabra y empezó a lanzar piedras dentro de las cuevas para ver si el animal salía. Pero, en lugar de oír el sonido de la piedra golpeando el suelo, escucharon algo diferente. Habían roto una vasija de cerámica que contenía antiguos pergaminos. Así fue como, por casualidad, se descubrieron los primeros rollos del Mar Muerto, entre los que se encontraban fragmentos del libro de Enoc y otros textos apócrifos del Antiguo Testamento, como los testamentos de los patriarcas o el libro de los jubileos, del que hablaremos más adelante, ya que también menciona a Enoc. El libro de Enoc trata temas como la caída de un grupo de ángeles rebeldes llamados los vigilantes, profecías sobre el fin de los tiempos y descripciones del juicio final. Actualmente, algunas corrientes religiosas y espirituales lo consideran muy importante y lo elevan como una fuente de enseñanzas y revelaciones que, según ellos, los líderes de las iglesias cristianas intentaron ocultar al dejarlo fuera de las versiones oficiales de la Biblia. Una de las primeras preguntas que surgen cuando escuchamos hablar del libro de Enoc es ¿quién fue Enoc? En el libro del Génesis, en la Biblia, se menciona a diferentes personas con ese nombre. Uno de ellos fue el primogénito de Caín, otro, un nieto de Abraham.
Sin embargo, el Enoc relacionado con el libro de Enoc es el padre de Matusalén, abuelo de Lamec, y por lo tanto bisabuelo de Noé, el mismo de la historia del arca y el diluvio. En la Biblia, Enoc aparece en el capítulo 5 de Génesis, específicamente en los versículos 18 al 24. En los dos últimos versículos está escrito: en total, Enoc vivió 365 años. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Muchas personas que estudian el libro de Enoc ven este pasaje como una prueba de que él era especial, ya que no se dice que murió, sino que Dios lo llevó. Esto podría estar relacionado con los relatos que él habría hecho sobre acontecimientos espirituales que los demás de su época desconocían. Enoc también es citado en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas. En los versículos 14 y 15, hablando sobre personas que eligen el camino del mal, está escrito: Enoc, de la séptima generación después de Adán, profetizó sobre ellos, diciendo: el Señor vino con miles de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y condenar a los impíos por todas sus obras de maldad y por las palabras ofensivas que pecadores impíos han dicho contra él. De ello, esta mención en el Nuevo Testamento genera debates entre los estudiosos. ¿Judas se estaba refiriendo directamente al libro de Enoc o solo tuvo acceso a una fuente más antigua de la cual el autor del libro también tomó información? No hay certeza sobre esto. Ni siquiera se sabe con seguridad quién fue ese Judas mencionado. ¿Habría sido Judas Tadeo, como enseña la tradición cristiana, u otra persona? De cualquier manera, mientras que la referencia a la profecía de Enoc fue aceptada en el Nuevo Testamento, el libro de Enoc permaneció fuera de la Biblia. Además de esta mención en la carta de Judas, hay otra cita en el libro cristiano conocido como la Epístola de Bernabé. En el capítulo 4, versículo 3, está escrito: el tiempo del fin está cerca. Como está escrito, así dice Enoc: el Señor acortó los tiempos y los días para que su amado venga rápidamente a su herencia. En el propio libro de Enoc, en el capítulo 80, versículo 2, está registrado: en los días de los pecadores, los años serán acortados. Esto sugiere que la epístola de Bernabé estaba de hecho citando el libro de Enoc, a pesar de que la epístola de Bernabé no forma parte de la Biblia. Muchas obras de importantes escritores cristianos antiguos, como Tasiano, Atenágoras, Tertuliano, Lactancio, Ireneo y Justino Mártir, también mencionan el libro de Enoc. Esto indica que era valorado por los primeros cristianos. Una duda común es por qué el libro de Enoc fue excluido del Antiguo Testamento. Algunas personas dicen que fue San Jerónimo quien lo retiró, a petición del Papa Dámaso I, cuando fue encargado de traducir la Biblia del hebreo y del griego al latín. Esta traducción se conoció como la Vulgata. Sin embargo, no se puede decir que San Jerónimo retiró el libro de Enoc de la Biblia, porque este libro nunca formó parte del Antiguo Testamento. No estaba incluido en la Septuaginta, la versión griega de las Escrituras, porque nunca fue aceptado en el canon judío. De la misma manera, los cristianos antiguos no lo consideraron un texto inspirado por Dios. Para que un libro fuera aceptado en la Biblia, uno de los criterios era que hubiera sido escrito en la época del personaje al que se le atribuía. El caso del libro de Enoc. Los estudiosos se dieron cuenta de que fue escrito mucho tiempo después de que Enoc viviera. Para que fuera considerado un libro sagrado, debía haber sido inspirado directamente por Dios, como creen los cristianos sobre los demás libros de la Biblia. Como este no fue el caso, el libro de Enoc fue dejado fuera, siendo visto como un texto que podría contener errores humanos.
Los autores del libro de Enoc usaron el nombre del personaje bíblico para dar más credibilidad a la obra. Además, muchos asocian el libro con el pasaje bíblico mencionado anteriormente. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así, surgió la idea de que él podría haber escrito el libro después de haber sido llevado por Dios. Otra posible razón por la que el libro de Enoc quedó fuera del canon bíblico es que presenta información que contradice lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3, Enoc menciona la lluvia. Miren el verano y el invierno, cómo la tierra está llena de agua, y las nubes, el rocío y la lluvia reposan sobre ella. Sin embargo, según el Antiguo Testamento, Enoc vivió antes del diluvio, y en esa época nunca llovía sobre la tierra. Otra discrepancia aparece en el capítulo 13, versículos 4 y 5, donde se cuenta que los demonios, incluido Azazel, le piden a Enoc que interceda por ellos ante Dios, pues no pueden dirigirse a él directamente. Me pidieron que escribiera una oración para que pudieran obtener perdón y que la elevara al Señor del cielo, porque desde entonces no pueden hablar con Dios ni levantar la vista al cielo, por la vergüenza del pecado que los condenó. Pero en el libro de Job, que sí forma parte del canon bíblico, se menciona que los demonios podían hablar con Dios. De hecho, Satanás mismo lo hace. Otro motivo por el que el libro de Enoc pudo haber sido descartado es su contenido. A diferencia de la Biblia, que da muchos consejos sobre cómo vivir bien, ser una mejor persona y mejorar el mundo a través de nuestras acciones, el libro de Enoc se enfoca en los ángeles, los cielos y el destino, sin dar casi ninguna enseñanza sobre la vida cotidiana. Tal vez algunos pensaron que si los creyentes pasaban mucho tiempo preocupándose por lo que sucedía en los cielos, dejarían de prestar atención a lo que ocurre en la tierra, que es donde realmente pueden actuar. Para un texto cristiano antiguo, quedar fuera de la Biblia era casi una sentencia al olvido. De hecho, el último en mencionar pasajes del libro de Enoc traducidos al griego fue un monje bizantino del siglo VIII llamado Jorge Sincelo. Después de eso, el texto desapareció. Si no fuera porque el libro de Enoc fue traducido al ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía, alrededor del siglo VI, gracias a la Iglesia Ortodoxa Etíope, probablemente nunca habríamos conocido su contenido. Se cree que esta versión etíope proviene de una traducción al latín, que a su vez venía del griego y que antes había sido escrita en arameo o hebreo. Pero, ¿por qué solo se ha conservado la versión etíope y no las anteriores? La respuesta podría ser que la Iglesia etíope sí lo consideró un texto sagrado y se preocupó por preservarlo. En el judaísmo, al no haber sido incluido en el canon, no se hizo ningún esfuerzo por proteger las versiones hebreas. Y en el cristianismo tampoco se cuidaron las traducciones en griego o latín. Un dato curioso: el libro de Enoc también se conoce como Prino Enoc. ¿Por qué ese 1? Para diferenciarlo de otros dos textos apócrifos llamados 2 Enoc y 3 Enoc. Estos fueron escritos después por distintos autores y no tienen relación directa con el primero. Los estudiosos numeraron estos libros para evitar confusiones, pero el más antiguo e importante es, sin duda, Primememon Enoc. Se cree que Sugun Enoc fue escrito alrededor del año 70 d.C., en Egipto, probablemente en Alejandría, por un judío helenista inspirado en el primer libro de Enoc. Este relato, que solo se ha conservado en eslavo antiguo, describe un viaje de Enoc a través de los 10 cielos, donde finalmente se encuentra con Dios y conversa con él sobre la creación del mundo. Dios le ordena volver a la tierra para transmitir lo que ha aprendido y un mes después, Enoc regresa al cielo.
Por otro lado, el tercer libro de Enoc es un texto apócrifo judío que relata cómo Enoc asciende al cielo en un carro de fuego y es transformado en el ángel Metatrón. No tiene nada que ver con el personaje de Transformers, Megatron. Metatrón es un ángel mencionado en el judaísmo rabínico y es considerado el ser más poderoso del cielo, solo por debajo de Dios. Su nombre aparece en el Talmud, que recoge la tradición oral y las enseñanzas del judaísmo, pero no en la Torá, la Biblia ni el Corán. Aunque 3 Enoc se atribuye al rabino Ismael, un personaje destacado de la literatura cabalística judía que vivió entre los siglos I y II d.C., los estudiosos creen que en realidad fue escrito entre los siglos V y VI en Babilonia o sus alrededores. Pero volvamos al primer libro de Enoc, el que estuvo más cerca de ser parte de la Biblia. Se divide en 5 secciones principales: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de las visiones oníricas, la Epístola de Enoc. Los expertos creen que estas partes fueron escritas en diferentes momentos y después se recopilaron en un solo libro. La primera sección, el libro de los vigilantes, comienza con una parábola sobre el destino de los malvados y los justos. También menciona la llegada de Dios al monte Sinaí junto con sus huestes para juzgar a la humanidad. Después relata la caída de un grupo de 200 ángeles con estas palabras: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, nacieron hijas hermosas. Y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y sintieron deseo por ellas. Se dijeron unos a otros: elijamos esposas de entre las hijas de los hombres y tengamos hijos. Entonces Semjasa, su líder, les dijo: me temo que ustedes no se atreverán a hacerlo, y yo seré el único que pague por este gran pecado. Pero todos le respondieron: hagamos un juramento y comprometámonos juntos a cumplirlo. Así, todos juraron y se comprometieron a llevar a cabo su plan, y fueron en total 200 los que descendieron en los días de Jared, el padre de Enoc, en la cumbre del monte Hermón. Por cierto, según el Génesis, Jared vivió 962 años, lo que lo convierte en el segundo hombre más longevo de la Biblia, solo detrás de su nieto Matusalén, quien vivió 969 años. En esta primera parte del libro de Enoc también se menciona una lista de los líderes de estos ángeles caídos, entre ellos Araquiel, Cocabiel, Tamiel, Chasaquiel, Baraquiel, Batariel, Ananiel, Saquiel y Turiel. ¿Quiénes eran realmente estos ángeles? En el libro de los Jubileos, un escrito apócrifo compuesto alrededor del siglo II a.C. por un judío fariseo, encontramos la siguiente afirmación: durante 300 años, Enoc aprendió todos los secretos del cielo y la tierra de los Bene Elohim. La palabra Elohim proviene del hebreo y se emplea para referirse a una divinidad, usualmente al Dios de Israel. En el Tanaj, el conjunto de 24 libros sagrados del judaísmo, este término suele traducirse como Dios. Sin embargo, debido a su forma plural, su significado sigue siendo objeto de debate. Algunos sostienen que se trata de un plural de majestuosidad, similar a cuando los monarcas o papas usaban nosotros para hablar de sí mismos, representando su autoridad. Otros sugieren que los antiguos semitas concebían el mundo espiritual como habitado por múltiples seres y que Elohim podría ser un término colectivo para referirse a ellos. Pero entonces, ¿se refiere a un solo Dios, a la Santísima Trinidad o a un grupo de ángeles? No hay consenso al respecto. Lo que sí sabemos es que los Bene Elohim, que pueden traducirse como hijos de Dios o hijos de los dioses, transmitieron sus secretos a Enoc.
En el libro de Enoc, estos seres son llamados vigilantes. Atención, si crees que los ángeles realmente descendieron a la tierra, escribe "yo creo" en los comentarios. Según el libro de Enoc, cerca de 200 de estos vigilantes tomaron una decisión controvertida. Descendieron al mundo y se unieron con mujeres humanas, engendrando gigantes conocidos como los Anakim. En el Génesis, estos seres también son mencionados bajo otro nombre más conocido, los Nefilim, quienes en muchas traducciones bíblicas simplemente aparecen como gigantes. El libro de Enoc describe este evento de manera impactante. Ellos tomaron esposas para sí, cada uno escogió a la suya y comenzaron a convivir con ellas, enseñándoles hechicería y encantamientos. Estas mujeres dieron a luz a gigantes de aproximadamente 137 metros de altura. Consumieron todos los recursos de los hombres, y cuando la humanidad ya no pudo sustentarlos, se volvieron contra los humanos y comenzaron a devorarlos. Luego pecaron contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, y bebieron la sangre unos de otros. Este relato se asemeja a lo que encontramos en Génesis 6:1-4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que eran hermosas y tomaron esposas de entre todas las que eligieron. Entonces el Señor dijo: «Mi espíritu no permanecerá para siempre en el hombre, porque es mortal, su existencia será de 120 años». En aquellos días, y también después, había gigantes en la tierra, pues los hijos de Dios tuvieron descendencia con las hijas de los hombres. Ellos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de gran renombre. Pero la historia no termina ahí. El libro de los vigilantes menciona que estos ángeles caídos entregaron conocimientos prohibidos a la humanidad. Entre ellos, Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, lanzas, escudos y armaduras, revelando los secretos de la metalurgia. También mostró cómo elaborar joyas, delinear los ojos con maquillaje, usar piedras preciosas y crear tintes de colores. Esto desencadenó un aumento descontrolado de la corrupción y la decadencia moral. Otros ángeles también compartieron sus secretos. Semjasa enseñó brujería, Armaros reveló cómo romper encantamientos, Baraquiel instruyó en astrología, Cocabiel explicó los misterios de las constelaciones, Ezequiel trajo conocimientos sobre las nubes, Araquiel enseñó los signos de la tierra, Shamsiel reveló los secretos del sol y Sariel explicó los ciclos de la luna. Este relato plantea una cuestión fascinante. ¿Los ángeles caídos cambiaron el destino de la humanidad al transmitir conocimientos ocultos? ¿Qué opinas tú? Déjanos tu comentario con tu punto de vista. Al ver que los humanos y los ángeles caídos se volvían cada vez más malos, los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel pidieron a Dios que los castigara por su maldad. Dios los escuchó y les dio una tarea específica a cada uno. Primero, envió a Uriel para advertir a Noé sobre la gran inundación que se acercaba y decirle qué debía hacer. El libro de Enoc lo cuenta así. Entonces el Altísimo, el Santo y el Grande, habló y mandó a Uriel con el hijo de Lamec. Le dijo: «Ve a Noé y dile en mi nombre, escóndete. Explícale que el fin está cerca, toda la tierra será destruida y un gran diluvio caerá sobre ella, acabando con todo lo que hay. Ahora enséñale cómo podrá salvarse para que su familia continúe existiendo por todas las generaciones». A Rafael le encargó castigar a Azazel, y así lo cuenta el libro. El Señor dijo a Rafael: «Ata a Azazel de pies y manos y lánzalo a la oscuridad. Abre un hueco en el desierto de Dudael y arrójalo allí. Pon sobre él rocas ásperas y cúbrelo con sombras para que nunca más vea la luz».
En el gran día del juicio será arrojado al fuego. Purifica la tierra que los ángeles han corrompido y anuncia su sanación, para que los hombres no sufran por los secretos que los vigilantes enseñaron a sus hijos. Toda la tierra ha sido arruinada por lo que Azazel les enseñó, así que haz que toda la culpa recaiga sobre él. A Gabriel le dio la misión de acabar con los descendientes de los vigilantes, los Nefilim. Y el Señor le dijo a Gabriel: actúa contra los malvados y contra los hijos de la corrupción. Destrúyelos, haz que se enfrenten entre sí en batalla, porque no vivirán por mucho tiempo. Por último, a Miguel le ordenó encadenar a los ángeles caídos. El libro de Enoc dice: cuando sus hijos se hayan matado entre ellos y vean la destrucción de sus seres queridos, átales con fuerza por 60 generaciones en los valles de la tierra. Allí quedarán hasta el día del juicio y su castigo eterno. En ese momento serán lanzados al fuego y sufrirán para siempre. Quien sea condenado quedará atado junto con ellos hasta el final de los tiempos. La segunda parte del libro de Enoc, llamada Libro de las Parábolas, es muy debatida por los estudiosos porque en ella aparece el término Hijo del Hombre, refiriéndose a quien se sentará en el trono del juicio final. También es llamado Justo, Elegido y Mesías. ¿Es posible que esto hablara de la llegada de Jesucristo? Si así fuera, el libro de Enoc indicaría que ya existía antes de la creación del mundo. Algunos expertos creen que esta parte del libro fue escrita en el siglo I a.C., mientras que otros piensan que fue añadida en el siglo III después de Cristo para fortalecer la fe cristiana. Sin embargo, hay quienes sostienen que este Hijo del Hombre no es otro que el mismo Enoc, quien nunca murió y fue llevado al cielo para ser entronizado. Esta idea conecta con la creencia de que Enoc se convirtió en el ángel Metatrón, ¿recuerdan? Sí, el mismo del que se habla en 3, Enoc. En la parte del libro llamada Libro Astronómico, se describen los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, según lo que el arcángel Uriel le mostró a Enoc en una de sus visitas al cielo. También menciona un calendario solar similar al del libro de los jubileos, en el que el año tenía 364 días, divididos en 4 estaciones de 13 semanas. Sin embargo, este calendario no era preciso, ya que después de 25 años, las estaciones se habrían desajustado en un mes entero. La cuarta parte del libro de Enoc, conocida como Libro de las Visiones Oníricas, fue escrita en la época de los Macabeos, alrededor del siglo II a.C. En ella, a través de sueños y visiones, se cuenta la historia del pueblo de Israel. También hay conexiones con el libro de los vigilantes, como en la visión sobre el diluvio, donde se dice: los ángeles de tus cielos han pecado, y tu enojo sobre los hombres permanecerá hasta el día del gran juicio. El libro de las visiones oníricas finaliza con lo que muchos interpretan como el nacimiento de un Mesías en una nación fuerte y temida. Vi que nació un toro blanco con grandes cuernos, y todos los animales del campo y las aves del cielo le temían y le pedían ayuda. Vi cómo todas sus generaciones cambiaban, y todos se transformaban en toros blancos. El primero de ellos se convirtió en un cordero, y ese cordero creció y se volvió un gran ser con enormes cuernos negros. El Señor de las ovejas se alegró por él y por todos los toros. La sección final del libro de Enoc es la epístola de Enoc, donde se menciona, entre otras cuestiones, el juicio definitivo. Dentro de la parte conocida como el Apocalipsis de las Semanas, un texto que data de la primera mitad del siglo II a.C., Enoc relata la historia del mundo desde el principio hasta el día del juicio, dividiéndola en 10 períodos llamados semanas. Las 7 primeras semanas abarcan el pasado,
mientras que las 3 últimas se refieren al porvenir, es decir, a los eventos posteriores al siglo II Centonuac. Sobre estas 3 semanas finales se dice lo siguiente: después de esto llegará la 8ª semana, la de la justicia, en la cual se concederá una espada a los justos, quienes impartirán un juicio recto sobre los opresores que caerán en sus manos. Y al término de esta semana, los justos obtendrán riquezas de manera legítima, y será edificado el templo del reino del Altísimo, con un esplendor eterno para todas las generaciones. Más adelante, en la 9ª semana, la justicia y el juicio verdadero se revelarán a todos los habitantes de la tierra. Los opresores serán eliminados por completo y arrojados al abismo sin retorno. Todos los hombres contemplarán el camino recto y eterno. Posteriormente, en la 10ª semana, durante su 7ª parte, se llevará a cabo el juicio final. Será el momento del gran juicio, cuando Él aplicará su justicia entre los santos. Entonces, el primer cielo desaparecerá y surgirá un cielo nuevo. Todas las fuerzas celestiales se alzarán resplandecientes, brillando con una luz multiplicada 7 veces. Después de esto, vendrán incontables semanas en las que reinarán la bondad y la equidad, y el pecado no será recordado nunca más. ¿Qué pensáis sobre estas revelaciones del libro de Enoc? ¿Os parece que debería haber formado parte de la Biblia? Queremos leer vuestra opinión en los comentarios. Y si os apasionan los misterios y las antiguas escrituras, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún contenido. Gracias por acompañarnos, mentes inquietas. Nos vemos en el próximo video.